Nos encontramos aquí en la Fundación Gustavo Bueno porque Rafael Martín Antonio Ramírez Gastón, Aita Ramírez Gastón. Aita, perdón, Rafael Martín Antonio Aita, ha presentado un libro que lleva como título El fin de la cultura woke, del cual hablaremos al final de esta conversación que vamos a mantener con él. Porque, Rafael, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Me tardes. gustaría, en principio, que me digas por qué o de qué manera te sumerges en el mundo de la novela histórica. Bueno, este fue un interés que se despertó a partir de mi primer viaje a Machu Picchu, Ujú, ¿no? Esta maravilla inca que se encuentra en Cusco, en Perú. Ya que yo anteriormente sí tenía un gusto, una afición por escribir novelas, pero es a partir de esta visita que me doy cuenta que existía ahí algo adicional, existía eh, un elemento o varios elementos que no me habían enseñado en el colegio. ujú. Entonces me pongo a buscar sobre profundizar historia inca, luego historia de la conquista, luego historia del virreinato, y encuentro efectivamente lo que ya sospechaba, que lo mejor, la sustancia, no lo enseñaban en una currícula escolar muy pobre y prácticamente los argumentos se daban solos, las historias se armaban solas, hasta incluso me sorprendió que la literatura de ficción histórica no esté más desarrollada en el caso peruano para esta época, ¿no? Para los siglos XV, XVI y posteriores, que tienen una riqueza de aventuras y de, digamos, argumentos históricos que daría para hacer una cantidad de películas, series y novelas, pues que no acabaríamos. Así que eso fue lo que me llamó. Ujú. Es curioso porque efectivamente eres ingeniero y, como dirías tú, de repente Ujú. te conviertes en un narrador de historias. Pero un Sí, narrador de historias que además no solamente lo haces de una forma genérica, sino que te introduces en orfanatos y en colegios. así es. ¿Por qué? Porque eh, cuando yo llego a los libros de historia, que contaban esta historia libre de leyendas negras y de toda esta ideología política que tanto daño nos hace, Ujú, me di cuenta de que los libros, por más que tengan la razón, si no salen del ámbito académico, entonces la sociedad en general va a permanecer con ideas que están equivocadas. Y es por eso mi interés de llevar la historia fuera de estos círculos de discusión académica, llevarlos hacia la sociedad y especialmente a los niños, que son los que tienen la mente más abierta para adquirir una historia fresca, digamos, una ujú. historia libres de ideologías nocivas. Entonces, es de esta manera que comienzo a visitar colegios, orfanatos, como has mencionado, con el personaje de Capitán Perú, Ahora hablaremos de él. que vamos a hablar de él, y sobre todo para acercarles, para contarles una historia que no los contamine. Yo creo que uno de los mayores daños que se ha hecho a nuestros países es inocular un veneno en nuestras juventudes que es producto de una historia mal contada y una historia que tiene, o sea, las leyendas negras son un veneno en sí mismo. Ujú. Inocularle esto a los niños, que son esponjas, pues es fatal. ¿Eso se ha hecho durante mucho tiempo? En el Perú se ha hecho desde la década de los 70. Conversando esto con personas que vivieron y estudiaron en el colegio en la época previa a los 70, Ujú. y ellos mismos me dicen, a mí me enseñaron una historia totalmente distinta a la que se enseñó después. ¿Qué pasó en los 70? Un golpe militar del general Juan Velasco Alvarado, que tenía pues una tendencia muy nacionalista
y tirado hacia el indigenismo. Dentro de su gobierno se hace esta reforma curricular, no con intenciones académicas, con una intención claramente política. El acompañar sus ideas políticas que estaban dentro de su golpe de Estado con lo que se enseñaba en los colegios, y es acá donde se introduce digamos, esta visión negativa y se comienza a hablar de la invasión de los españoles que vinieron a saquear y a destruir el Perú. Eso antes de los 70 no se enseñaba, e incluso es aquí donde Velasco crea un personaje político en base a un personaje histórico, que fue el conocido ya Túpac Amaru II. Este Túpac Amaru II es, digamos, como personaje histórico, totalmente distinto a la versión velasquista que se enseñó a partir de los años 70. Este Túpac Amaru II, rebelde, anticolonial, antihispano, es un invento de esta época y no tiene nada que ver con el personaje histórico. Pero lo curioso, Rafael, es que se hace no solamente en Perú, sino en toda Hispanoamérica esa leyenda. Se va Por alimentando, supuesto, ¿no? y es que es producto de un cambio de pensamiento, y como todo cambio de pensamiento, alimentado por una filosofía. En este caso, yo apuntaría a Enrique Dussel y esta filosofía de la liberación, la cual, buscando el foco en el otro, en el marginal, en el excluido, crea una narrativa en donde estos excluidos son producto de las estructuras coloniales que vienen desde la conquista. Y ahí es donde la famosa descolonización comienza a tener pues resonancia dentro de los círculos académicos. Pero fíjate que justo coincide el surgimiento de esta filosofía y este enfoque de pensamiento con todo el cambio educativo, curricular y en la academia y en la enseñanza de la historia que se da en los países hispanoamericanos y bueno, también obviamente de la mano del arte, de la literatura. Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, contribuyen, ¿no?, a la efervescencia de este discurso muy chauvinista, ¿no?, con una base de reivindicación parcial que termina haciendo más daño que bien porque niega esta herencia hispana que también es parte fundamental de nuestro ADN y que negarla es negarnos a nosotros mismos. ¿En qué momento te diste cuenta de esa injusticia? Justamente al alejarme de estos autores que se enseñan en los colegios, como por ejemplo Guillermo Lumbreras, ¿no?, una autora públicamente marxista, y acercarme a historiadores como María Roborowski, José Antonio del Busto, Raúl Porras Barrenechea, peruanistas que consideran la hispanidad como un valor fundamental dentro de la peruanidad y que no estaban contaminados con este discurso. Pero volvamos otra vez al colegio, al orfanato, porque ahí creas un personaje, efectivamente, Capitán América. Perú. En Perú, perdón. Capitán Perú. Capitán Perú. Capitán América es precisamente Es de donde has tomado toda la idea, quizás. el de los anglosajones. Sí, Capitán Perú. Es el de los piratas. Me imagino que tomaste la idea de los cómics, ¿no? Sí, de Capitán América. Obviamente sirvió como inspiración. ¿Por qué? Porque esto nace en el 2017, cuando estaba en auge los Avengers, y en los colegios los niños pues estaban buscando toda la moda de los superhéroes. Y dije, bueno, vamos a tomar a este superhéroe, pero vamos a ponerle colores peruanos para atraer a los niños que se interesen por nuestra historia. Y así fue como nace Capitán Perú. Y así nació Capitán Perú. Y de esa forma llega esa teoría, esa teorización de la realidad a los niños. Y los niños la encajan perfectamente. Perfectamente. Sí, sí. Bueno, de hecho, nace primero para enseñar, digamos, una versión peruanista de la historia, ¿no? Estoy hablando que para esta época no tenía ningún contacto con la hispanidad. Sin embargo, el leer autores, digamos, objetivos y serios, sí me había llevado a comprender ideas, no sé si llamarlas propias de la hispanidad, propias de la lógica, ¿no?, propias de la verdad histórica, pero que
por estos sectores indigenistas eran vistos como hispanistas. Y eso yo lo descubrí cuando comienzo a hacer, digamos, en redes sociales, videos y publicaciones, en donde, negando la leyenda negra, sin yo saberlo, yo simplemente decía, lanzaba datos históricos objetivos, por ejemplo, con respecto a la Inquisición, ¿no? Con respecto a la conquista, y yo encontraba comentarios que me decían, tú si niegas el genocidio de los indígenas, o niegas pues el saqueo y niegas la expoliación, tú debes ser hispanista. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué tanto me lo repiten? Que es hispanista, hispanista. Pero yo no estoy siendo hispanista, decía yo estoy diciendo datos históricos acá. Vamos a buscar, ¿no? Entonces comencé a buscar ya literatura y qué significaba. Decía, sí, ok, tenía razón, estoy de acuerdo, sí soy hispanista, ¿no? Por eso muchas veces digo que a mí los indigenistas me volvieron hispanista. Por lo que estás contando y por lo que yo ya sé, has encontrado muchísimos enemigos, muchísimas Por dificultades y supuesto. muchísimas críticas Sí, por esta intención de decir la realidad histórica, ¿no? sí, definitivamente que sí. Sin embargo, para mí las críticas son bienvenidas. Nadie es perfecto y si existe un error, pues yo estoy muy contento que me lo señalen para corregirlo. Lo que veo es que muchas de las críticas se basan en falacias para defender una ideología, ¿no? Digamos, falacias incluso ad hominem, ¿no? O simplemente, como por ejemplo, tú estás repitiendo la versión colonialista de la historia, ¿no? No sé si exista una versión propiamente colonialista, o citar autores de la época virreinal, vamos, ya no se puede porque son cronistas colonialistas, por así decirlo. Creo que eso la historia no veta ningún cronista por ese motivo, ¿no? Entonces, sí he visto mucha crítica que no es sustentada, simplemente porque piso muchos callos y porque atento contra muchos intereses y contra muchas narrativas, es que hay estas acciones, pero al mismo tiempo, y justamente por esa misma razón, veo que personas que no están ideologizadas, que en realidad son la gran mayoría. A ver, la gran mayoría, yo diría que simplemente se ha quedado con una versión de la historia que le enseñaron y cuando tiene contacto con otra versión que le hace más sentido, no tiene ningún problema en cambiarlo. Y eso ha sido el común denominador, digamos, que he encontrado fuera de estas excepciones. Pero muchos me lo dicen así, tal cual, ¿no? Me dicen, mira, yo también, yo odiaba a los españoles, yo era anticolonialista, yo decía que a nosotros éramos pobres porque nos han robado el oro, hasta que te escuché y me di cuenta pues de que eso no tiene ni pies ni cabeza. Me escribió un correo una profesora ya jubilada diciéndome, toda mi vida yo he enseñado la leyenda negra en el colegio y a la vejez me he dado cuenta que estaba mal. Caramba. Quiero reivindicarme. ¿Qué hago? ¿Cómo reparo ese daño? Yo le he dicho, bueno, ven a mi canal y cuenta tu historia. No he podido entrevistarla todavía por el viaje, pero espero entrevistarla a la vuelta y decir, muy bien, cuenta precisamente para poder enmendar. A ver, vamos, no lo hacía ni por maldad, no lo hacía ni por ideología, lo hacía porque así se le enseñaron a ella. Entonces, yo creo que poco a poco se va avanzando, se ha dado grandes pasos en esa dirección. Pues entonces, explícame de una forma simplificada, ¿qué es Pizarro? ¿Cómo tenemos que ver la figura de Pizarro realmente? Bueno, Pizarro es una piedra angular en la construcción del Perú. No es la única propiamente, ¿no? De hecho, en la construcción ya
propia del Perú, conocida como los reinos del Perú, se hace a partir de la muerte de Pizarro y gracias a las cédulas reales emitidas por Carlos V, por Felipe II, gracias a la incorporación de la nobleza inca dentro del sistema político, gracias a las universidades como San Marcos, gracias a los colegios de nobles que se fundaron en Cusco, como el Colegio San Francisco de Borja, pero obviamente nada de esto se hubiera dado si no hubiera sido por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro dio ese paso que, nos caiga o no nos caiga, tenemos que reconocérselo. Y es por eso que se ha logrado traer de vuelta la estatua de Pizarro a la Plaza de Armas de Lima, yendo en contra de toda la corriente iconoclasta de los demás países que han estado tumbando estatuas de Colón, de Benalcázar, incluso de San Junípero, pues que no sé qué culpa tiene, pero igual cayó, de Hernán Cortés, y mientras que todas esas estatuas están siendo removidas, en el Perú más bien restituimos a Francisco Pizarro, ¿no? Ya nos dice que otra vez el Perú está siendo el último bastión, igual como lo fue hace 200 años. Hay que reconocerle a Francisco Pizarro algo que creo que ni siquiera su peor enemigo se lo puede negar. Los tenía bien puestos. Porque en contra de, cuando tenía el mundo en contra, el sujeto, y haciendo mayor, incluso teniendo órdenes de Panamá que se vaya del Perú y que regrese a Panamá, él sacó la espada. Los que quieran ser pobres que se vayan a Panamá y los que quieran ser ricos síganme a mí y aunque me quede con 13 yo sigo para adelante. Caramba, eso no te lo hace cualquiera tampoco, ¿no? ¿Ha habido genocidio? No, no ha habido genocidio bajo la definición estricta de genocidio, en donde estamos hablando de un intento sistemático de un Estado por acabar con una población. Eso no existió. Vamos. Lo que existió fue una debacle demográfica, por supuesto, eso es innegable, eso nos lo dicen los números. La población tuvo una reducción significativa e incluso me atrevería a decir cataclísmica. ¿Por qué cataclísmica? Porque hubieron ciudades que quedaron despobladas, porque se tuvo que reorganizar a la población que quedó para que puedan existir una densidad demográfica mínima para abastecerlos, pero fue producto de las enfermedades, fue producto de las pestes, a las que sus cuerpos no estaban preparados, no tenían las defensas, se morían de gripe. Me van a decir, no, pero también hubieron guerras Sí, y también, claro. pero si nosotros nos vamos a los estudios del biólogo Jared Diamond, él nos dice que el 95% de las muertes fueron por enfermedades, ¿no? Y dentro de las guerras, no fue únicamente guerras causadas por españoles. Cuando Francisco Pizarro llega al Perú, encuentra una guerra entre Huáscar y Atahualpa que había desangrado al imperio y el mismo Atahualpa había masacrado poblaciones enteras en lo que sí podemos llamar genocidio. Pero yo no he encontrado ninguna intención de la corona española como Estado para aniquilar una población. He encontrado más bien todo lo contrario. He encontrado que se construyeron hospitales, que se construyeron, que se reconocieron los terrenos de las comunidades con títulos de propiedad comunales y luego ya estoy hablando para el siglo XIX, campañas de vacunación internacionales, la famosa expedición Balmis, más bien para salvar a la población, ¿no? Entonces, yo diría que esto es todo lo contrario del genocidio. O, como dicen, he escuchado algunos por ahí, si los españoles quisieron ser genocidas, fueron bien inútiles en eso. Te voy a hacer una pregunta que espero que no sea excesivamente incómoda para ti. ¿Tú consideras que los propios españoles somos los mayores defensores de la leyenda negra? No sé si los mayores,
Yo creo que ahorita los mexicanos les ganan, hablando de las realidades actuales. Pero sí he notado que uno de los bastiones a romper la leyenda negra es en la misma España. Y lamentablemente ahí el tema ya se ha politizado más allá de la historia. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando yo vine el año 2023 a hacer una gira por varias ciudades, fueron casi 20 ciudades en las que presento mi libro Los Incas Hispanos, me contaban los que estaban promoviendo las charlas y las presentaciones que a la hora de difundir y de invitar a amigos, ¿no? Público, familiares, les decía, mira que va a haber una presentación sobre la conquista del Perú, donde te van a hablar de la conquista del Perú libre de leyendas negras. La primera respuesta era, ese debe ser un facha franquista que sigue a Vox y que... Y dice, espérate un momentito, el charlista es peruano. Y la gente se quedaba... ¿Cómo? No, se descuadraba, ya se reformateaban todo su sistema de ideas al escuchar que un peruano iba a venir a España a rebatir la leyenda negra de la conquista del Perú. Entonces, ahí te das cuenta la importancia de salir de esta dicotomía política de izquierda versus derecha para darnos cuenta de que esto es más grande, esto trasciende la política actual o del siglo XX, o trasciende a Franco, o trasciende los partidos que hay el día de hoy. Vamos, si tú te vas fuera de España, no nos va a interesar los líos entre Vox, el PP, el PSOE y Pedro Sánchez. Nadie habla de eso fuera de España, no nos interesa, estamos en otra nota. Entonces, los problemas locales no se pueden extrapolar fuera de la península y ahí es donde uno se da cuenta lo trascendente que es la hispanidad, que va mucho más de la coyuntura política actual. Rafael, ¿eres más ingeniero, más divulgador culturista, de cultura, perdón, o más historiador? Bueno, yo diría que hasta hace poco he sido más divulgador, he entrado más a la historia, pero nunca dejé el lado ingeniero. De repente lo tenía guardado, ¿no? Lo tenía invernando en sus cuarteles de invierno, pero en algún momento me di cuenta que tenía que salir. Y yo creo que al entrar con este libro, el lado ingeniero me ha salido con toda la fuerza de lo que he estado descansando durante estos años. Has hablado de este libro. Este libro se refiere al fin de la cultura Así woke es. que acabas de presentar aquí en Oviedo, Sí. en la Fundación Gustavo Bueno. ¿Cómo definirías este libro? Si se Bueno, puede definir. sí, por supuesto. Yo lo resumiría en que los problemas que vemos en la actualidad del posmodernismo y que nos tienen en un trompo, en donde el día de hoy ya ni siquiera se puede definir lo que es un hombre y una mujer. Y si yo siento a estas personas delante mío, no me dan una definición, ya lo he probado y lo he visto también en entrevistas, hasta qué punto de crisis identitaria tenemos que caer para no poder definir ni siquiera quiénes somos ni qué sexo tenemos, sin mencionar pues personas que se creen perros y otros desvaríos más, que son producto de estas filosofías, ya lo había dicho antes, la filosofía te cambia el sistema operativo, te modela la forma de pensar. Productos de filosofías posmodernistas, muy de la escuela francesa, ¿no? Lacan, Saussure, Derrida, Foucault, Sartre, etc. Nunca hubieran surgido en una escuela hispana. Nunca. Nunca. No tenían espacio en una filosofía de la hispanidad. No tenían espacio con Francisco de Vitoria, Juan de Mariana.
el cual ofrece un núcleo esencialista tan sólido que esta crisis identitaria, donde ni siquiera sabemos quiénes somos y cómo nos definimos, jamás hubiera tenido un espacio. Y quizá no puedes pensar que esa escuela de la que hablas pueda ser también a lo mejor, o a lo peor, una falta de libertad. Pero ¿cómo va a ser falta de libertad el buscar quiénes somos? Al contrario, creo que uno es más libre cuando se conoce. En cambio, si nos quitan nuestra identidad, si nos despojan de nuestra esencia, nos despojan de nuestra humanidad y por lo tanto de nuestra libertad. El caso más claro, un animal no tiene libertad y una persona que se cree animal es la que menos libertad tiene. Es precisamente reconocer nuestra humanidad la que nos da esa libertad. Te voy a poner un segundo ejemplo. Hace un par de meses tuve un debate con una transhumanista que no equiparaba al ser humano con una computadora, con inteligencias artificiales. Y él mismo decía, estoy seguro que en algunos años les daremos ciudadanía, DNI, a las inteligencias artificiales. Esta persona niega la libertad humana, porque una inteligencia artificial no tiene libertad. Opera de acuerdo a algoritmos. Para él, la libertad humana era una ilusión. Nosotros tenemos la ilusión de decidir, pero en realidad somos productos del mecanicismo, del determinismo del universo. Es decir, que la falta de libertad, la libertad puede llevarnos a una falta de libertad. Así es. Esa es la gran paradoja de la... Por quitar todas las restricciones de la libertad, terminamos entregando, cediendo la libertad y volviéndonos esclavos. A ver, el ejemplo clarísimo de esto son los vicios. Si yo te digo, yo tengo la libertad de consumir drogas, ese consumo de drogas me va a llevar a volverme esclavo de las drogas y voy a perder toda libertad. Yo ya no voy a poder decidir no consumirlas. Entonces, el quitar los parámetros no nos da más libertad, destruyen nuestra libertad. O sea, que tiene que haber una falta de libertad, pregunto, que te impida poder elegir los vicios para que no pierdas tu libertad. De alguna manera, yo creo que ahí tenemos que más bien acudir a la definición de libertad. El quitarnos parámetros no significa tener más libertad. La libertad, por definición, debe tener estas limitaciones, estos parámetros. No existe la libertad absoluta. Eso es una utopía que el perseguirla desvirtúa la libertad. Y para empezar, la mayor limitación es física. Tenemos nuestros cuerpos. Yo no tengo la libertad de querer volar. Si yo te digo, yo soy libre de querer volar y me lanzo de la azotea, ¿estoy ejerciendo mi libertad? Pero puedes construir un avión. Pero por supuesto. Puedo construir un avión siguiendo una pérdida de libertad. ¿Cuánto tienes que sacrificarte? ¿Cuánto tienes que estudiar? ¿Cuánto tienes que investigar para construir un avión? ¿Acaso no estás entregando tu tiempo libre para poder adquirir los conocimientos? ¿No estás entregando tu esfuerzo, tu trabajo y energía para construir un dispositivo que te permita volar sin atentar contra tu vida? Entonces, de repente, el sacrificio, el estudio y esa renuncia también nos puede dar mayor libertad. Entonces, ya con esto termino esta fase. ¿Consideras que el sacrificio es una falta de libertad? No, porque el sacrificio, cuando es voluntario, no es una falta de libertad, porque tú lo estás decidiendo. Yo decido estudiar una carrera, yo decido investigar una materia, yo decido sentarme a leer un libro. Es un sacrificio, obviamente.
A mí me gustaría estar tirado en una piscina, ¿no? Y disfrutando del sol y del verano en el Caribe. Pero esa inversión que yo hago en el corto plazo sí me va a hacer más libre en el futuro, porque me va a permitir tener un conocimiento que me permita trabajar, que me permita desarrollarme, tener un ingreso económico y una autonomía económica que sí me va a dar más libertad que de repente el no tenerla y tener que y terminar como esclavo en un puesto en donde pierda ahí sí toda libertad. ¿Cuál ha sido la evolución de Rafael desde los incas hispánicos hasta el fin de la cultura woke? El darse cuenta de que la leyenda negra no se va a pelear solamente desde la historia. Eso es algo que yo pensaba al inicio. Yo cuando entiendo todo este concepto de la leyenda negra y el daño que nos hace, yo dije, pero vamos, si yo acá doy como ejemplo, si a mí me dicen que los españoles vinieron a matar, a saquear y a robar, y yo pongo como ejemplo las universidades, los colegios, los hospitales, los títulos nobiliarios, que incluyeron a todos los nobles incas dentro del sistema político, vamos, va a ser evidente que se va a romper la leyenda negra, ¿no? ¿No? Hay mucha gente que, como dije, ha recapacitado, ha reaccionado, pero si se mantiene la matriz de pensamiento que nos coloca en una perpetua dicotomía de opresor-oprimido, conquistador-conquistado, dominador-dominado, entonces siempre la leyenda negra se va a mantener bajo los que tengan esa matriz de pensamiento. Y la única manera de romperla ya no va a ser con datos históricos, sino desde la filosofía, porque es una matriz filosófica, ya lo he mencionado antes, Filosofía de la Liberación, Enrique Dussel. ¿Es muy importante para ti la filosofía en tu vida? Yo creo que he llegado a la conclusión que todo es filosofía. Todo es filosofía. Todo es filosofía. Incluso las ciencias, la física, hasta las ciencias más duras, se tienen que basar en las filosofías. Ni hablar de la historia. La historia no se sustenta en sí misma. La historia se sustenta en una metodología que obedece a una escuela filosófica. Igual, la física se sustenta bajo ciertos parámetros que lo establece la epistemología de la ciencia y la construcción del conocimiento que te lo va a dar cierto enfoque filosófico. Entonces, es la madre de todo el conocimiento. ¿Y qué papel juega las matemáticas en todo esto? Y ahí yo creo que tiene que haber una conversación entre filosofía y matemática. Lo menciono en el libro, del fin de la cultura woke. Y menciono algo que puede sonar fuerte. Si los filósofos posmodernos hubieran sido matemáticos, nunca hubieran sacado el posmodernismo. Está claro que eres un enemigo público número uno del posmodernismo. Es que es totalmente falaz. El posmodernismo parte de principios que solamente pueden ser llegados como conclusión a través de un desconocimiento de las demás ciencias. El posmodernismo le da la espalda a la biología. A ver, por favor, si yo voy a decir que no existe una correspondencia entre mi identidad de género y mi biología y mi ADN, yo estoy negando la realidad, estoy negando el mundo, por favor, ¿no? Entonces, esto no te lo puede llegar solamente te lo puede llegar alguien que no converse entre ciencias. Y de ahí la importancia de que la filosofía, la matemática y las ciencias vayan de la mano. Déjame dar un paso atrás y volver otra vez a la conversación del Capitán Perú. ¿De qué forma reciben los niños esta nueva visión de la hispanidad? He visto que es muy positiva, ¿no? Y ahí me doy cuenta cómo con los años también las estructuras mentales se vuelven más sólidas y más difíciles de cambiar.
una persona que lleva 50 años defendiéndote un modelo histórico, va a ser bien difícil que lo cambie. Ya incluso veo que ha basado su identidad en aquel modelo. Yo he conversado con personas que se resienten, se molestan si les demuestro que en el Perú no ha habido esclavitud de los naturales. Sí. Y es como si me dijeran, pero yo quiero haber sido esclavo, porque después de tanto tiempo basar toda su identidad en una reivindicación por los males que sufrieron sus antepasados y decirle, oye, eso no ocurrió, Ya. se le cae el mundo. Pero los niños, ¿cómo reciben este Con input? un niño eso no pasa. Eso nunca lo vas a ver con un niño, porque el niño está más abierto a distintos modelos, a distintas ideas, y por lo tanto no encuentro estas barreras que encuentro en personas más adultas. ¿Consideras, ya casi para terminar, Rafael, ¿consideras que vamos a acabar con la leyenda negra? Eso depende de nosotros. No, eso está en nuestra libertad. Y claro, si nosotros seguimos entrando en trompo dentro de nuestras... ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque las filosofías, ahora que me preguntabas, oye, ¿por qué eres tan antiposmoderno o antiposmodernista? Estas filosofías son ajenas a nosotros. No, ya lo dije, no han salido de la hispanidad. Son filósofos franceses, alemanes, ingleses, que nos han dejado un pensamiento que no combina con nuestra identidad hispana. Estamos bailando una música que no es nuestra. ¿Y por qué lo permitimos? Por cuestiones históricas, por cuestiones... ¿Por complejos? Sí y no. En una parte, en algún momento sí se llegó a admirar al mundo alemán, al mundo francés, pues como una panacea, pero también nos lo impusieron, a la fuerza. Las ideas de la Revolución Francesa, Napoleón las impuso a punta de bala en toda Europa, y eso se conoce acá mejor que nadie. Entonces, ha habido también parte de seducción, pero también parte de fuerza. Y por lo tanto, yo creo que con la Revolución Francesa hubo un quiebre de este logos hispánico. Y por eso digo que quede en nosotros recuperarlo. Estamos bailándole una música que no es nuestra. ¿Vamos a seguir bailándola o vamos a recuperar este logos hispánico para ya poder hacer una filosofía que sea compatible a nuestra identidad y con la que nos sintamos cómodos con toda la herencia tan rica que hemos recibido? Casi la última pregunta, y repito, espero que tampoco te sea incómoda. Tú conoces casi perfectamente bien cómo está la situación cultural española. Sí. ¿Por qué la izquierda le cuesta tanto y además no, y rechaza la posibilidad de acabar con la leyenda negra, mientras que la derecha no? ¡Wow! Mira, yo matizaría esa afirmación. No afirmo, pregunto. No, pero yo no tomaría como, digamos, yo no haría una suposición de que la derecha busca acabar con la leyenda negra. Yo veo mucha derecha negro legendaria en el sentido de, por ejemplo, yo veo derecha antirreligiosa. Yo veo derecha que trabaja activamente para separar la religión del Estado, cosa que no era así dentro de la hispanidad. Entonces, y también veo una izquierda que defiende la hispanidad como la de Santiago Armesilla. Y es que yo creo que no podemos dividir ya el espectro político en derecha e izquierda, ¿no? Y ya tenemos los globalistas y los nacionalistas, los que defienden nuestra herencia patria y los que
te dicen que no, que más bien debemos alienarnos dentro de un esquema global y supranacional, donde los estados-nación prácticamente desaparezcan y seamos gobernados por organismos, entidades supranacionales. ¿Eso es de derecha o de izquierda? Yo no lo sé todavía, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que dentro de todo el espectro político, tal vez remontándonos a la Revolución Francesa, el espectro político ya ni siquiera se mueve entre la izquierda y la derecha de la Revolución Francesa. Se mueve entre jacobinos y girondinos. ¿Y dónde está la derecha que defiende la monarquía, que defiende la fe y que defiende la tradición? Quedó reducida a la mínima expresión. Y es por eso que yo matizo, de repente lo que hoy día llamamos derecha, en la Revolución Francesa serían girondinos, Sí. Y estarían a la izquierda. Y es que la ventana de Overton se ha movido tanto que ya la izquierda de ese entonces es la derecha actual, ¿no? Y tal vez eso significa que tenemos un trabajo más arduo. Es la de recuperar una posición que prácticamente no existe el día de hoy. Pero no pasa nada, porque eso es parte de nuestra historia. ¿O acaso así no nació también la Reconquista? La última. ¿Qué nos dirías o qué dirías a los españoles que aún no creen que no haya existido la leyenda negra? Yo les diría que que la leyenda negra que ellos niegan... Eso es. No, perdón, hice mala pregunta. Ok. ¿Qué le dirías tú a los españoles que todavía piensan que la leyenda negra fue real? Ok. La leyenda negra del siglo XVI no es la misma leyenda negra que hoy. Así que, en parte, tiene razón, pero no tiene razón. Existió una leyenda negra en el siglo XVI promovida por anglosajones, por ingleses, por holandeses. No es la misma de hoy. No es la misma de hoy. ¿Por qué? La leyenda negra de aquella época era producto de las guerras, del choque imperial y de enfrentamientos religiosos. La leyenda negra de hoy viene de una crisis de identidad. Una crisis de identidad, en el caso de Hispanoamérica, producida por el fracaso de los estados que surgieron luego de la independencia. Y a la hora de buscar la culpa, en vez de mirarnos a nosotros y decir, oye, vamos, de repente el balcanizarnos no fue tan buena idea, de repente Bolívar nos hizo más mal que bien, otra vez las estructuras mentales nos impiden acceder a la realidad y buscar una causa externa. No, debieron ser los españoles de hace 500 años atrás. Pues Rafael Aita, capitán Perú, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar Encantado. contigo. Gracias. Un gran gusto. Gracias.